Bueno, pues sean ustedes bienvenidos para dar comienzo a este foro de discusión sobre temas que corresponden a la población identificada como minorías por no tener tal vez las características de los grupos hegemónicos dentro de la UNAM. Eh, Nos damos como primer paso la tarea de presentarnos, ¿les parece? Así que les voy a ir diciendo por nombre para que sea más ordenado. Israel, si nos ayuda, por favor. Claro que sí, María Julia. Es un placer para mí estar con ustedes. Yo soy Israel Sandoval Jiménez, soy profesor de la Facultad de Derecho. Mis temas de investigación son justamente derechos de los pueblos indígenas, al igual que el doctor Jorge Alberto, quien es la institución en esta materia, y pues estoy aquí para poder ayudar en todo lo que sea posible. Ahora, Jorge Alberto, por favor. Sí, buen día a todos. Soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor, como mencionaba Israel, de la materia de Derecho Indígena en la Facultad de Derecho aquí de la UNAM. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Ana Magdalena, por favor. No es cierto. Ana Claro Sol. que sí. Buenos días a todos, a todas. Bueno, yo soy postdoctorante ahorita en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Estoy aquí en San Cristóbal de las Casas porque nosotros estudiamos Chiapas y la frontera sur. Llevo pues ya bastante tiempo desde que inicié, bueno, más bien desde que egresé de la maestría. Yo soy egresada del IE. Ahí pues trabajé con cuestiones pues, de desigualdad con el acceso a la alfabetización y la tecnología. Y posterior a ello me dediqué a estudiar pues, grupos vulnerables en cuanto a formación docente en la Universidad Pedagógica Nacional y posteriormente pues, en el doctorado estoy acá trabajando tanto con grupos indígenas como con personas que se consideran en situación de vulnerabilidad por ser precarizadas o estar en situación de periferia, ¿no? Lo que se conoce como periferia o frontera periférica, ¿no? Del sistema, sistémicamente hablando. Y bueno, pues con mucho gusto participo con ustedes. Conozco un poco sobre el proyecto Erasmus con relación a lo de grupos vulnerados. Trabajé con ellos desde 2014 en diferentes conferencias. Estuve en Veracruz y luego en Costa Rica y hemos estado pues ahí cercanos de ese grupo en España con apoyo de pues diferentes universidades, ¿no? Entonces, pues en lo que pueda aportar con mucho gusto y muchas gracias. Es un gusto participar con ustedes. Gracias, Ana. Ahora, Diana, por favor. Hola, buenos días. Soy Diana Alcalá. Yo pertenezco al área de filosofía. Soy profesora del posgrado de filosofía de la UNAM y pues he dirigido tesis aplicando la hermenéutica analógica, como una propuesta metodológica para lograr encontrar un equilibrio, un respeto al maltrato, ¿no? A estos grupos. De alguna manera, pues mis temas son ética, derechos humanos y pues soy de la parte humanística. Muchas gracias. Gracias, Diana. Continuamos con Rosa Estela, por favor. Hola, buenos días. Ay, perdón, es que tenía problemas con el internet y no me podía conectar. Bueno, yo soy Rosestela García. Yo también trabajo en el Instituto Nacional de Geriatría. Soy investigadora aquí, pero doy clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Estudios Antropológicos. Soy antropóloga física y doy los cursos de estadística y demografía en la facultad. Y bueno, pues ya tengo bastante experiencia con docencia en licenciatura y en posgrado y en estas materias. Y pues bueno, aquí estoy para apoyar en el proyecto. Gracias, Rosa. Ahora corresponde el turno a Blanca Inés, por favor. Ok, gracias. Tengo problemas con la cámara, entonces,
Me presento así, soy Blanca Inés Gómez. Estoy estudiando ahorita la maestría en pedagogía en la UNAM. Soy del pueblo celtal, hablo la lengua bachilco y bueno, es un gusto para mí poder colaborar. Gracias, Inés. Continuamos, por favor, con Lisbeth. Me parece que es la que se retiró. Perdón. Con Ligia Colmenares. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ligia Colmenares, soy profesora de la Facultad de Psicología. Yo trabajo, y bueno, soy proponente de las materias de reciente aprobación de género, violencia de derechos humanos, ¿no? Y bueno, he trabajado o he procurado resaltar las vulnerabilidades en el alumnado de la universidad, aquí como consejera técnica y como profesora. Entonces, pues ojalá que la experiencia pueda servir de algo. Muchas gracias. Gracias, Ligia. Y Lorena, por favor, es tu turno. Lorena, ¿me escucha? Lorena Paul. Hola, buenos días. Sí, tengo un poquito de allá con internet, pero sí. Bueno, yo me llamo Lorena Polvalam, yo soy maya hablante, mujer indígena de Yucatán, de un pueblo que se llama Chemash, y de formación soy lingüista, tengo la licenciatura y la maestría en lingüística, y hace 4 años, bueno, siempre he trabajado en temas de derechos lingüísticos, y siempre me ha interesado cómo ver esta parte, ¿no? Cómo conectar esta parte de la lingüística con los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y hace 4 años estoy trabajando un poco más enfocada en proyectos que vinculan directamente instituciones con comunidades, con los pueblos directamente, y particularmente en el tema del acceso a la justicia. Entonces, desde hace 4 años estoy haciendo investigación en una organización civil que se llama CEPIADET, y digamos que me he enfocado un poquito más en esos temas, pero siempre tratando de eh, vincularlo también con la lengua, como ver esa perspectiva de la lengua más desde el derecho, y en las investigaciones que estamos tratando de realizar, ya estamos buscando cómo integrar elementos culturales propios de las comunidades en los procesos de investigación desde una perspectiva situada, eh, antirracista, y también con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, en definitiva, también he sido alumna de la UNAM en el doctorado, y creo que justamente esta experiencia también va a ser, espero, de utilidad para lo que estamos buscando aquí. Gracias. Gracias. Por último, Mario, si tú quieres prender la cámara para que sepan quién nos está ahí observando. Él es también colaborador en el PUD. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenos días a todos. Todas. ¿Quieres presentarte, Mario? Bueno, pues yo soy asistente de la Secretaría Académica del Programa Universitario de Derechos Humanos. Y pues ya llevo aquí trabajando unos 4 años, y estamos aquí apoyando a María Julia en la parte técnica para sacar adelante este proyecto EDUDER, en colaboración con la Universidad Pablo de Navarre y el Programa de Derechos Humanos. Bien, pues ahora sí vamos a dar comienzo. Voy a leer la invitación. Este grupo de discusión forma parte del proceso de diagnóstico del proyecto europeo EDUDER, que aborda el derecho a la educación universitaria de los grupos en condiciones vulnerables. Este proyecto se desarrolla en consorcio con 19 universidades iberoamericanas de 9 países. El objetivo de este diagnóstico es definir los grupos en condiciones vulnerables, así como sus dimensiones y las necesidades que tienen para acceder, permanecer y egresar de la universidad. Posteriormente diseñaremos un modelo de acompañamiento e intervención
para reducir al máximo las necesidades identificadas. Por ello, trabajamos también en el concepto de los bloques de competencias en los que se articula dicho modelo de acción. Por la experticia de los participantes sobre este tema y estos grupos vulnerables, consideramos que su opinión, valoración y aportación serán de especial relevancia y apoyo para la finalidad perseguida en esta fase del proyecto. Agradecemos de antemano su aportación y tan pronto como tengamos el informe final de esta fase de la investigación, se los haremos llegar para su conocimiento y aportación, si así lo considera. Gracias por su participación y tiempo. Entonces, pues vamos a dar comienzo a partir del documento que ahorita Mario nos va a hacer favor de compartir en pantalla. También entiendo que tal vez no todos pudieron revisarlo, pero para que estemos en el mismo lenguaje, algunos se los acabo de enviar hace menos de una hora, entonces pues me disculpo por ello. Pero aquí lo van a ver. Entonces se trata de un documento en el cual la parte inicial pues se define algunos conceptos. No sé si alguien de ustedes sí tuvo oportunidad de leerlos para que nos pueda dar alguna apreciación, digamos, de aquello que esté mal desarrollado o que no dé, digamos, las características tanto del concepto, por ejemplo, el primero que refiere a lo que este grupo 3 estudiantes pertenecientes a culturas y lenguas diferentes a las hegemónicas trata de abarcar. Entonces, si no lo han leído, quien ya lo leyó puede dar inicio a esta charla. No sé si alguien de ustedes guste empezar. Yo tenía una duda, María Julia, allí en esta parte de la definición de grupos, no sé si consideraron al grupo de LGBTIQ+, o sea, en alguno está considerado, no en este, si no está en este, si está en otro, nomás para saber si ya se incluye en otro, porque en un momento pareciera una parte más que tiene que ver con género o no se incluyó. Justo tiene que ver con el grupo que está trabajando género, pero ese grupo no lo escogió la UNAM, porque me parece que dentro de los participantes hay especialistas en ese tema. Entonces, por eso es que esa fue la selección que hizo el doctor Alfredo. Sí, ahí lo que lo que pareciera que podría incluirse es la parte de interseccionalidad, porque finalmente, o sea, sí hay una cuestión de etnia, de cultura, de situación, pero atraviesan otras. Entonces, se podría incluir en una parte que si bien vamos a trabajar en esto, atraviesan otras, ¿no? Y entonces eso pues genera más desigualdad o más vulnerabilidad en algunas situaciones, ¿no? Pues a lo mejor se podría incluir. Sí, justamente lo hemos considerado. Vamos a procurar que cuando se haga el documento final que abarca los 4 grupos podamos cruzar la información para que el documento que se envíe de manera general sí considere esos aspectos, porque incluso, como bien señalas, podría ser población que ni siquiera esté dentro de los 4 grupos que escogió la UNAM, pero que sí se puede hacer como mención en el momento del desarrollo del texto. Pero a lo mejor también, no sé si sea tu opinión o la opinión de todos, que se incluyera dentro de estos conceptos lo que significa interseccionalidad. Sí, por favor, yo estoy muy Y a yo favor estaría de de ello. acuerdo. Ujú. Totalmente de acuerdo. Ok, entonces, Tenía otro comentario, o sea, la parte de personas indígenas, población indígena, ahí tendríamos que o sea, si hay una cuestión como conceptual de qué se considera una persona indígena, pero habría que definir, o sea, si se va a operacionalizar esa cuestión de la etnia en cuanto a decir, bueno,
porque hay toda una discusión en cuanto a si habla una lengua indígena, si se considera indígena, entonces eso habría que ponerlo en algún lado, o sea, de definir, o sea, como que situar hacia dónde se va a operacionalizar la parte de cuándo vamos a considerar que es una población indígena o personas indígenas, o y la cuestión de la migración también, eh, si se va a definir algún criterio, digamos, más operativo, eh, más allá del concepto, este, si vamos a considerar los tipos de migración, en general, porque hay toda una, un lenguaje de inclusión, ¿no? Que habría que ponerle persona migrante o persona indígena, persona, como que para ponerlo un poco más, más enfocado a la población, ¿no? Entonces, no sé, ahí habría que cambiarle un poco los nombres, pero no sé qué diga más el grupo, pero bueno, esos son mis comentarios. Gracias, Rosa. Le damos paso a Inés, por favor. Yo tengo una observación en la parte de conceptos de los que partimos en estudiantes pertenecientes a culturas y lenguas diferentes a las hegemónicas, ¿no? Y tiene que ver con con esta frase que dice, y personas cuyos rasgos físicos, culturales y de personalidad, su religión y creencias son distintas a los dominantes, ¿no? Me parece un discriminatorio porque, o sea, se tiene todavía, o bueno, yo lo puedo remitir o lo hago, lo relaciono con esto de qué se trata, de quienes son blancos, de quienes son negros, de quienes son morenos, o sea, y se tiene pues también como, o se piensa que tenemos como ciertas características que nada más corresponde a los indígenas y uno va a las comunidades y pues hay gente de distintos colores, de distinta fisionomía, o sea, como que terminar con esta parte de ideología que se tiene como de cómo es el blanco y cómo es el occidental o cómo es el indígena, ¿no? Entonces, ahí sí me gustaría que sea un poco menos discriminatorio, ¿no? Y también en esta parte de la autodenominación, ¿no? Muchos se autoidentifican, ¿no? O sea, en México, en el censo del INEGI, por ejemplo, 18 millones se autoadscriben como indígenas, pero de esos 18 millones, 7.2 hablan una lengua indígena. Entonces, sí tiene que quedar como esta parte bien situada, porque no podemos irnos nada más con un solo criterio, ¿no? Y también como esta parte de reconocer que hay personas que han aprendido a hablar una lengua originaria, ¿no? Entonces, ¿cómo le aperturamos espacio también a estas personas que han aprendido el idioma, aunque no sean parte de la comunidad, pues, ¿no? Inés, justamente revisando datos, pues sí, el censo y la encuesta intercensal hacen referencia a personas que hablan lengua indígena. Entonces, hay también seguramente quienes se autoidentifican con lengua indígena. Entonces, el hablarlo, ya no sabemos si es de raíz perteneciente a la cultura o adquirió el lenguaje. Entonces, sí tenemos esta dificultad para la precisión de los datos, digamos, a nivel macro, si quisiéramos tomar información de, del, del INEGI, por así decirlo. No sé si Rosa me quiera ayudar un poquito en esto, porque yo hice una revisión así, les soy honesta, en esta semana, de la información de lo que hay, de lo que encuentro. Incluso hemos desarrollado dentro del PUD un sistema de indicadores y pues es a lo que yo revisé, pero igual ustedes tengan alguna otra fuente que me puedan decir, mira, sí, con mayor precisión los datos se pueden encontrar separados
porque yo allí es a donde vi la dificultad conceptual que mencionan. En cuanto a lo de la definición, digamos, del grupo, sí tenemos que tener ese cuidado porque yo también me saltó la duda en el momento de comparar con lo que dice minorías. Y ahí sí no menciona para nada esta situación de un grupo hegemónico, porque sí, a mí también me sonaba como que estamos siguiendo entonces discriminando ya de entrada, porque entonces hay tipos o clases de personas y eso pues no lo podemos concebir así. Ana, bueno, no sé si quedó más o menos claro lo que yo comprendí, Inés, para el momento de la corrección. Sí, quizás tendríamos como que revisar también los datos que aportan el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ¿no? Pero sí, es un tema muy importante que se tiene que tocar, ¿no? La autoadscripción y el que hablen la lengua, ¿no? Adelante, Ana, por Sí, pues nada más eso, yo a mí me parecía precisamente eso, lo de lo que acaban de señalar, y pues también que se revisara desde la perspectiva de género todo el documento o todos los conceptos, ¿no? Porque sí me parece que hay muchas, inclusive el lenguaje no es inclusivo, o sea, hay varias cosas que sí se necesitan revisar y tener más cuidado. Nada más era lo único que quería comentar. Gracias. gracias, Ana. Diana, por favor. Sí, yo quería mencionar que el elemento que me parece muy, muy importante es esto que ya mencionaron de que pertenece a la cultura. O sea, hable o no hable la lengua, porque también podemos encontrar personas que no hablen la lengua, pero sí pertenecen a la cultura, ¿no? Y entonces, en ese sentido, si nada más se maneja esto de que pertenece a la cultura, ya podemos evitar de alguna manera esta discriminación de la que se habla cuando se menciona los rasgos físicos, ¿no? Eso yo creo que eso lo podríamos quitar, esto de los rasgos físicos, y nada más poner que pertenecen, que son pertenecientes a la cultura y a la religión, podría ser, ¿no? Gracias, Diana. Ahora, Ligia, por favor. Sí, yo estaría de acuerdo en que quitemos la parte física, la parte fenotípica y genotípica creo que tampoco cabe, y quitaría la de la personalidad, ¿no? Pensando que ahí las diferencias más bien no van por cuestiones étnicas, ¿no? Pensaría, no sé si sea necesario como explicitar, les voy a plantear el asunto y ustedes me ayudan a pensar cómo lo arreglamos. Pienso que muchas veces nuestro alumnado ha sido como socializado en el español y en la Ciudad de México, ¿no? Pero su familia sí tiene una autoidentificación, una autoadscripción. Y ellos viven esa cultura en casa, aunque fuera, pues interactúan, ¿no? Con la cultura, ya son como la segunda generación. Creo que hay que incluirles en esta definición de alguna manera. Yo no sé si podría decir en alguna parte, es una autoidentificación de sí mismos o de su familia, de su origen, no sé cómo plantearlo, ¿no? Pero esa sería como bueno, un caso que creo que puede ser importante incluir y que no alcanzo a ver si está ahí reflejado. Gracias, Ligia. Sí, entonces, ¿alguien quiere comentar de esto que habla Ligia? No, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y se puede tal vez ampliar a la definición no solo de la lengua, sino de la cultura, que se autoescriban a cierta cultura indígena, etcétera, ¿no? De cualquier tipo de etnia o de cualquier pueblo originario, ¿no? Que podría ser también un poco más abarcativo. Ajá. Ahorita le doy la palabra a Lorena. Nada más para precisar en mi mente. Hace rato mencionaron que debería de decir cultura y religión.
desde la categoría de cultura que entiendo en la observación general 34 del CEDESC, entra dentro de cultura la religión, o no sé si me quieran hacer una aclaración al respecto para no equivocarme. Sí, yo pienso que sí. Con cultura se abarca tanto la lengua como las prácticas socioculturales. Como las prácticas y la religión. Así es. Bien, entonces miren, para que no perdamos mucho tiempo, digamos, revisando concepto con concepto, a lo mejor todavía pueden ustedes tomarse el día si me ayudan todavía con esa labor y hacerme las opiniones por escrito y así pasamos a lo que sigue porque si no nos vamos a quedar en estas preguntas de concepto por concepto. ¿Les parece? Entonces, ahorita ya, bueno, en cierta forma ya revisamos lo que dice el grupo 3, estudiantes pertenecientes a culturas y lenguas diferentes a las hegemónicas. Entonces, aquí nada más para corroborar, el título del grupo ya nos parece bien. O sea, vuelvo a repetir, estudiantes pertenecientes a culturas y lenguas diferentes a las hegemónicas. No sé por qué no puedo reaccionar con las manitas, entonces y mi vida está fallando, entonces pues, no puedo participar. Yo sí pediría un poco más de espacio de reflexionarlo, porque por un lado, si bien es una de las características, ¿no? Visualizar esta perspectiva hegemónica, ¿no? En contraposición con los pueblos indígenas, también significaría que nos estamos definiendo basado en ello. Entonces yo sí le pensaría un poquito mejor porque también indígena también tiene que ser reflexionado. Entonces yo estaba pensando en un inicio en pueblos y comunidades nacionales, ¿no? Pero bueno, yo sí pediría como un espacito para reflexionarlo un poco. Disculpe si interrumpí, es que no puedo, no puedo reaccionar y mi cámara falla, entonces tuve que interrumpir un poco. Gracias. No te preocupes, te agradezco. En el caso sí, también yo lo pensé por ese lado de pueblos y comunidades nacionales, pero ya ahí perderíamos a los migrantes y también van dentro de este conjunto. Entonces sí, esa fue la dificultad que tuve. Por eso quisiera que Claro. pusieran como los conceptos que hablemos todos, o sea, que ya nos uniformemos con este documento para que no tengamos esa dificultad. Pero sí, yo creo que sí es tarea de revisar y hegemónico también era de las cosas que tengo duda. Entonces, igual si ustedes me apoyan en la revisión y les digo de manera escrita, yo trato de buscar pues una conclusión para que quede más soportado este concepto. ¿Les parece? Entonces, algo más que quieran decir quienes no han aportado, no sé de lo que ahorita consideren. Diana. Sí, estoy de acuerdo con las compañeras al decir que ya al establecer lenguas diferentes a las hegemónicas, sí de alguna manera se hace la distinción como si sí fueran tan diferentes, ¿no? Y no sé, estaba yo pensando que a lo mejor pudiera ser estudiantes pertenecientes a culturas menos favorecidas o algo por el estilo. No sé qué piensen los demás, ¿no? Porque en realidad sí son menos favorecidas. O sea, para no marcar tanto la diferencia, ¿no? Ponerle así como minorías, A las, ajá, minorías étnicas, culturas, culturales, a culturas de las minorías. o grupos de acuerdo a su etnia. O sea, pues es que habría que, como que incluyen varias cosas, ¿no? Entonces, no sé, o a grupos, no, hay que pensarlo. A ver, Lorena. Adelante, Ligia. Bueno, rápido porque Lorena también pidió la palabra. Yo lo único que voy a decir es que al final creo que sí es una categoría política, es decir, los pueblos se identifican a sí mismos
por muchas razones y con muchas características, ¿no? Pero lo que les une es el desconocimiento estatal, el desconocimiento, que se les vulnerabiliza, que se les invisibiliza, ¿no? Entonces sí creo que, o sea, la única manera de agruparles es que hay un menor reconocimiento, que hay una invisibilización histórica, etcétera, ¿no? Porque los pueblos son muy diferentes entre sí, ¿no? No podríamos nombrarles como una característica así en particular. Creo que lo que les hace y lo que nos hace poner atención ahorita es esa vulnerabilidad. Entonces, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí creo que al final va a ser como ese contraste. Necesitamos que nombremos el contraste de manera más empoderante y no victimizante. Pero sí tiene que haber ese contraste porque es lo que está agrupando. Ok, y justo, o sea, yo también pensando en los otros grupos, para que hubiera una identificación de este grupo particular, porque los demás también están en vulnerabilidad. Entonces, no sé si les suene un poco más congruente decir estudiantes pertenecientes a culturas y lenguas vulnerables, pero es que ya no sé si sean lenguas vulnerables o en situación de vulnerabilidad, así como apellido, para cambiar hegemónico. O más bien culturas y lenguas de minorías vulnerables, ¿no? Bueno, Para que lo vulnerable no sea la lengua no es vulnerable, sino lo que son vulnerables son estos grupos de minorías, ¿no? Me parece que Lorena quiere la palabra desde hace rato. Perdón, sí. Lorena, es que no te No veo se aquí. preocupen. Sí, intento no interrumpir, pero sí, bueno, quería preguntar primero, ¿cuándo tiene que estar listo este documento? Porque si bien ahorita nos podemos ir igual haciendo como mucha reflexión sobre los conceptos mismos, me parece que esta discusión, si bien no es fácil, tendríamos que intentar por lo menos trasladarlo con las personas de las que estamos hablando, porque si no otra vez estamos intentando o se está intentando definirnos desde fuera, ¿no? Entonces yo estoy pensando en que, por ejemplo, podamos trasladar, si tuviéramos un par de días o algo así, tratar de trasladar esto a foros que tenemos de discusión, ¿no? De mujeres indígenas, abogadas indígenas, grupos donde estamos, a los que pertenecemos, por ejemplo, Inés y yo y otras compañeras y compañeros, para por lo menos que esta discusión no quede otra vez como una definición desde fuera, ¿no? Incluso yo siendo indígena, pues a final de cuentas, sí, o sea, por lo menos me gustaría tener la opinión de otras y otros compañeros indígenas o como yo o más iguales, porque también hay muchas formas de autoidentificarnos, ¿no? Entonces, no sé hasta cuándo tengamos para tener listo el documento. Sí, este documento lo tenemos que tener el próximo viernes 15 de junio. Entonces, esa es la dificultad inmensa, que no tenemos como mucho tiempo, pero yo sí les puedo, bueno, no les puedo, más bien les pediría en estos a lo mejor 2 días que me ayudaran a hacer la revisión, 3 días a lo máximo. A mí todavía me corresponde hacer la parte de las entrevistas a las personas con la autoidentificación en estos 2 días, que es lo que voy a dedicar para poder tener un documento pues terminado el viernes. Entonces, a más tardar yo necesitaría la información que ustedes me puedan ofrecer a más tardar el jueves en la mañana para poderlo incorporar en el documento. No sé si esa pequeña cantidad de días les puedan ser de utilidad para que le den otra revisada y entonces les digo, trato de cachar ya con lo que ustedes ahorita me platicaron, lo que me expresen de manera escrita o igual y con la posibilidad de volvernos a contactar ya de manera personal para una aclaración mayor. O no sé si ustedes sugirieran que pudiéramos vernos otro día, pero ya no sé si podamos contar con toda la presencia de todos ustedes que ya se hicieron de por sí un espacio en estas horas. Entonces, esas son las dificultades. Yo creo que es más fácil y viable que sea por escrito sus aportaciones. ¿Les parecería? Perdón, María Julia, yo tengo una duda, ya me perdí un poco. ¿Este tipo de documento es enfocado a pueblos indígenas
o a minorías o a grupos en situación de vulnerabilidad? Porque ya, A digamos, los tres en particular en este grupo: pueblos indígenas, minorías, incluso población en situación de migración de alguna de las formas. Entonces, en este paquetito, digamos que están, por eso es que se hizo una clasificación, para que podamos tener un panorama y que el grupo nos quede muy identificado, muy particularmente identificado, para que no perdamos ninguno de los rasgos de todas las personas que incluye. Entonces, si quieren, pasando justo a esa parte, Mario, no sé si nos puedes apoyar subiéndole un poquito al documento. ahí está bien, o más. Más, yo te digo a dónde pares, por favor. Esto, bueno, pues es la parte de los conceptos que tomé, así donde pudimos justificar de dónde se toma, pero les digo, todo está pues a ser observable y mejorable, ¿no? Entonces, un poquito más abajo, bueno, aquí lo que trato de explicar desde la perspectiva de los estándares es la garantía del derecho a la educación en general, que pues, debe corresponder a todos los demás grupos. Por eso no lo quise quitar, porque si no, nada más nos vamos a la parte específica de las características de cada una de las minorías. Entonces, esto de entrada, pues es lo que corresponde a todas las personas, ¿no? Entonces, si vamos un poquito más hacia abajo, el derecho humano a la educación en el nivel superior, o sea, cuáles son de los estándares que nos van diciendo lo mínimo que debería de tener. Perdón, Lorena, antes de pasar, participa. ¿O ya habías participado? eh, Sí, Israel, creo que ya había sí, no, creo que leyendo el comentario de Lorena, yo también estoy a favor de su comentario. Yo a todos ellos los englobaría en grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como tal, no son ni minorías, porque esa es la dificultad de un pueblo indígena. Tienen la calidad de minoría y de grupo en situación de vulnerabilidad. Y creo que eso se vuelve complicado desde el inicio de que no hay una definición concreta de qué es un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a un grupo en situación de vulnerabilidad? Pues justamente bajo tres aspectos. O sea, que cuando veamos que se le vulnera por factores económicos, es decir, que no tenga ingresos aceptables, o por factores sociales, que no tiene acceso a servicios públicos, o bien por factores políticos, que no tiene una incidencia en la toma de decisiones políticas. Y todas estas personas que estamos hablando cumplen con esos tres ejes por los cuales se puede clasificar o identificar un grupo en situación de vulnerabilidad. Ok, entonces para agruparlos a todos podríamos considerar la idea que tenía, ya no recuerdo si fue Diana, culturas y lenguas de minorías vulnerables. O sea, para que no pierdan, digamos, la característica de este grupo en específico, para que nos hagamos referencia justamente a su cultura y a su lengua, que es por donde empezó la definición de este grupo. Culturas y lenguas vulnerables, yo creo que sería lo adecuado. Em, yo agregaría en condición o en situación de vulnerabilidad. Es que las lenguas no son vulnerables. Lo que está Y las vulnerado es toda la personas. situación o la condición en que se sitúan dentro de Tienes pues, la razón. estructura, bueno, de la dominación estructural, ¿no? Más bien. Ok, entonces culturas y lenguas en condición de vulnerabilidad, para quitarle lo de minorías y no clasificarlos como una minoría, como que fuera su destino y ya no hay nada que hacer porque así están clasificados en la sociedad. ¿A eso entiendo? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, volvemos a lo que estábamos comentando. Mario, si va subiendo, por favor. Estos serían los estándares identificados, bueno, un poquito antes, Mario, tantito para abajo, identificados en cuanto a lo que nos llama la atención sobre el nivel superior. Y después, ahora sí, Mario, hacia abajo. Entonces, entiendo que ya bajo lo que ahorita hemos comentado, quitaría yo esta barra de minorías. O cómo ven ustedes, porque pues es que ya tiene que irnos quedando como todo enlazado, cómo se hizo la clasificación, a quienes integra, y no sé si ustedes vean correctos estos incisos, porque también eso es lo importante.
Adelante, Diana, por favor. Bueno, a mí me parece que obviamente habría que cambiarle ahí también el título, ¿no? De ese recuadro azul. Pero a mí me parece que está bien dejarle estos incisos porque así hay una especificación detallada de a qué grupos nos estamos refiriendo, ¿no? A mí me parece que es esclarecedor dejar esto. ¿Alguna otra opinión o están de acuerdo? Sí, a mí me hace un poco de ruido esto de que esté denominado como indígenas. Yo insistiría en buscar alguna otra forma de autodenominación y ahí sí yo lo dejaría, pues esto de parte de las personas que pertenecen a los grupos indígenas y que ellos digan cómo les gustaría estar como mencionados o nombrados, ¿no? Eso por una parte me parecería de mucho cuidado y no entiendo por qué hay una diferencia entre indígenas y lingüísticas. O sea, me parece que no sé a qué se refiere específicamente, ¿no? No me queda como muy claro. Y pues también no tengo mucha claridad en cuanto a esta cuestión tribal, a qué se refiere con cuestiones tribales, no lo entiendo, ¿no? Bueno, eso me parece que sería como lo principal. Y los grupos en situación de movilidad, pues no sé, también me parece que sería muy importante mirar a las personas que han sido desplazadas al interior, o sea, de estos desplazamientos internos también, porque me parece que eso es muy importante, no nada más la migración de un país hacia otro, sino también los desplazamientos internos que cada vez son más y acontecen, pues, de manera brutal en nuestro país. Ahorita en Chiapas tenemos precisamente esta situación. Sí, entonces lo incluyo. Esto de lingüísticas estaba separado y sí, a mí también me hace mucho ruido porque por lo mismo, yo lo veo todo desde la cultura, entonces la dificultad que tuve fue esto de dejarlo o quitarlo, porque no sé si ya esté agregado esto en población de autoidentificación, digamos, indígena o de autoadscripción indígena o de lengua indígena, porque ahí sí ya podríamos hacer la diferencia que antes mencionaba, quienes no son precisamente del primer inciso, pero que ya han, digamos que se han aprendido otro lenguaje y ahí sí podría caber esta categoría para no quitarlos, o no sé. Porque también Perdón, hay estudiantes que no son indígenas, más bien hay problemas porque no hablan bien el español, pero no son indígenas, o sea, a mí me tocó un alumno que venía retornado de Estados Unidos y no sabía bien hablar español. Entonces hay una condición de lingüística diferente, no necesariamente que tenga que ver con lo indígena, sino con retornados o con otros idiomas, otras lenguas que no son, o sea, a lo mejor que tiene que vincularse a lo mejor con lo de movilidad, que podría ahí estar relacionado. O sea, cuando después, a lo mejor hay personas que son de Haití, que hablan otra lengua, pues también hay dificultades lingüísticas, que también pueden incorporarse a la UNAM y vamos a tener esos casos, ¿no? De migración, pero que ya también ya se están estableciendo en México y eso podría ser. Y en la situación de movilidad, podrías ponerla así en situación de movilidad por diferentes causas, como menciona la Ana, por diversas causas que puede ser estas, ¿no? Que puede ser por una cuestión económica, por una cuestión de violencia, y ahí ya se incluiría todo sin decir tan específico, sino por diversas causas, porque ahí puede ser cual sea, como la que te menciono de retorno. Entonces, sí, quitarlo de minoría. Ok. Ahora Inés, por favor. Ok, pues sí, primero quitar, eliminar ese concepto de minorías, ¿no? Y lo segundo que quiero ahí como mencionar es que al final la lengua, la religión, las costumbres son un elemento de la cultura, ¿no? Entonces a mí me causa como un poco de confusión esta separación entre indígena, afrodescendiente, tribales, lingüístico, religioso, ¿no?
porque pienso que los que están en situación de movilidad también van a traer una situación lingüística, ¿no? Como lo que acaban de mencionar las compañeras, es decir, pueden haber retornados que no hablen español y traigan inglés como lengua materna, ¿no? Pero ahí es un elemento al final. La lengua siempre va a estar presente, aunque sean indígenas, no sean indígenas, sean extranjeros, migrantes. Entonces, a mí me cuesta un poco entender por qué hacen esta separación, ¿no? Sí, ahora desde la separación también responde a los estándares cómo están construidos, porque, por ejemplo, si ustedes revisan hacia abajo de este cuadro, hay estándares muy precisos y los engloban como tal, indígenas, afrodescendientes y grupos tribales o pueblos tribales. Entonces, incluso así se denomina la convención, me parece. Entonces, por eso era la dificultad de decir esto dónde. Incluso el cuadro que a mí me enviaron no tenía estas clasificaciones. Tenía una más que decía etnias y tenía al interior gitanos y cosas así. Bueno, otras denominaciones, vaya. Entonces, a lo mejor yo lo quité arbitrariamente, pero fue en función de los estándares, porque ya después dije, ¿y de dónde los tenemos? Que así se denominan, que así se reconocen a nivel internacional, pero no sé, igual los doctores en derecho que me pudieran dar alguna otra orientación en ese sentido, porque esa es la razón propiamente por la cual hice estas categorías. Yo pienso que están bien, María Julia, indígenas, pues porque es el contexto que se desarrolla más en México y apenas se está tomando de relevancia el término de afrodescendientes, que de hecho es justamente uno de los puntos quizá que tenemos que afinar porque no hay, tú pusiste en el documento que no hay una definición de cómo los puedas agrupar o identificar, ¿no? Por temas tribales, pues de acuerdo al convenio 169, los indígenas y pueblos tribales tienen ciertas similitudes. Sin embargo, quizá aquí en México no los podamos tener tan presentes, pero dadas las migraciones que se están dando del sur del continente, puede ser que lleguen muchos de ellos aquí también. O sea, que son muy parecidos los elementos de identificación con los pueblos indígenas, pero carecen de un elemento que ellos no tienen. Mm, y estaba pensando si podrían ser, en lugar de lingüísticas, minorías en ese cuadro. O sea, sustituir lingüísticas por minorías, pero tendríamos que pensarlo más. ¿Alguien más quería opinar al respecto? Pero Sí. todas son minorías, ¿no? O sea, está transversal y luego todas son como especificidades. Sí, Eh, todas son minorías, sí, definitivamente. Julia, ¿podría hablar? Sí, Alberto y luego Lorena, ¿les parece el orden? Adelante, Alberto, Jorge Alberto. Sí, gracias. Mira, solo para preguntar, la UNAM tenemos el programa universitario México Nación Pluricultural, que ya tiene un nuevo nombre. Pregunto porque ahí ellos, creo yo, están más familiarizados quizá con estos datos que nos estás pidiendo, porque ellos ya tienen años, digámoslo así, pues en contacto con estudiantes indígenas. Incluso tenemos un programa de becas para estudiantes indígenas en la UNAM y creo que una persona que forme parte de este programa podría ser muy útil para darnos mucha información actualizada, sobre todo porque quizá ellos también pudieran estar conectados o si no, si alguien conoce, eh, en México tenemos 10 universidades interculturales o indígenas. Entonces, esa información que en estas 10 universidades que existen ya en el país, también nos podrían, pues digamos, actualizar mucho en el sentido de, pues eso, cómo ha sido este acceso y este egreso de indígenas o personas, sí, en este caso sí son indígenas, a la educación superior en particular.
Sí, Jorge Alberto, justamente del PUIC invitamos a la coordinadora del grupo, del programa, pero les digo, a todos les llegó la invitación el viernes. Entonces entiendo perfecto que quizá no ha visto el correo, pero sí en función de revisar los datos, porque en su portal ellos mencionan este apoyo que se da a nivel de becas y es súper importante por cuestiones del financiamiento que manejan los estándares. Entonces sí, voy a insistir con la doctora Carolina para ver si nos pudiera dar esta parte de los datos y a lo mejor también que nos discutiera, aunque sea de manera escrita, pues estas categorías para no tener también o sea, no eliminarla dentro de la opinión que yo creo que sí es fundamental dentro de este trabajo. Ahora sí, Lorena, adelante. Sí, solamente decir que en definitiva creo que sí es una pena que no tengamos tanto tiempo para hacer la reflexión, pero sí es una reflexión que corresponde a, a personas, pueblos y comunidades indígenas. Creo que sería muy difícil que cada uno tenga su opinión reflejada, pero hay organizaciones que están trabajando, que están constituidas por personas indígenas, que creo que eso es un término que está un poco más aceptado, pese a que también todavía todavía se discute y se analiza de manera muy crítica. Creo que es un término generalizado y hay muchos procesos de reivindicación del término. Repito, hay muchas organizaciones que están conformadas por personas indígenas. Una de ellas es el CEPIADET, otra de ellas podría ser el COLMIX, el TOSEPAN, donde también se están llevando a cabo procesos de investigación comunitaria y que tal vez se pudiera tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el caso de TOSEPAN, ellos hablan de macehuales, y esto es porque en lengua náhuatl, pues es la autodescripción que tienen, ¿no? En el caso de los mayas hay muchos conceptos, entre ellos también está el préstamo de macehual, eh, y otros tantos, entre los que se incluye maya, y en definitiva no creo que sea una decisión que se pueda tomar ahorita. Cualquiera creo que estaría sujeta a futuro análisis crítico. Yo, sin embargo, como parte de una población indígena, yo no me iría por minoría. En definitiva, no me iría por minoría. Y bueno, en ese sentido, otra vez pongo sobre la mesa, una vez más, que se pueda llevar a discusión, sino ahorita más adelante, que se dé la posibilidad de que las mismas personas indígenas podamos tener voz en esto. Lo segundo, en cuanto a los subgrupos, a esta tabla que ponen, me parece que es pertinente, pero no estoy tan segura que como subgrupos. Probablemente yo lo pondría como algunos ejes de opresión en todo caso, ¿no? Porque habemos personas que somos oprimidos como pueblo o como personas por ser indígenas, otros por ser afrodescendientes, otro por ser pertenecientes a tribus, y en México sí tenemos tribus. Un ejemplo de ello sería la tribu Yaqui. eh, Algunos otros también por la lengua que hablamos, y estoy pensando, por ejemplo, en usuarios de lenguas de señas indígenas, entre ellas la lengua de señas maya, lengua de señas chinanteca, la lengua de señas sinacanteca en Chiapas, y también por temas religiosos. Entonces, esto yo lo veo más como líneas de opresión, más que nada. Y un poco regresando a lo que comentaba la compañera Inés, es que si lo vemos como subgrupos, por lo regular cuando pensamos en grupos o subgrupos es que estamos clasificando, y es que muchas de las veces no cabemos en más de una de estas, ¿no? Entonces, por eso es que la interseccionalidad nos permite justo ver cómo estas líneas de opresión se juntan. Hay personas que son indígenas, pero también son afrodescendientes. En el contexto yucateco maya hablamos del afromaya, ¿no? También pueden haber personas que son de grupos tribales y también pues sufren opresiones lingüísticas. Eh, Otra vez menciono el caso de las lenguas de señas indígenas, que también son indígenas y también pueden sufrir discriminación lingüística, ¿no? Por la modalidad de la lengua que hablan. Y bueno, lo mismo se puede cruzar varios de estas opresiones, a las que podemos sumar también las opresiones religiosas, ¿no? Y la situación de movilidad, en definitiva. Yo no estoy muy familiarizada con los estudios de movilidad, pero como yo lo
He tenido referencia de movilidad que es un poco más amplia, incluye tanto movilidad por migración interna, migración fuera del país, hasta por movilidades forzadas, ¿no? Entonces, tal vez me pueda equivocar un poco en esto, pero me parece que tal vez movilidad es lo suficientemente amplio para dar cabida, ¿no?, a estas especificidades. Eh, y bueno, por el momento serían los dos puntos que quisiera poner Ok, sobre la mesa. sí, Gracias. justo. Ahorita de lo que tú dices, retomo solamente lo de la cuestión de lenguas de señas, porque sí viene dentro de los estándares y eso sí lo podría yo meter, siempre y cuando no lo vaya a tomar así como una característica la doctora Brogna, que va a hacer lo de la situación en situaciones de La discapacidad. discapacidad. Ajá, entonces Pero eso yo creo que sí resuelve si lo pensamos en que no son excluyentes. O sea, que son características que pueden estar compartidas o pueden aparecer solas. Con eso. Entonces sí podría yo meter aquí dentro de lingüísticas el lenguaje de señas sin ningún problema, pero sí reforzar tal vez un poquito más con los estándares que sí no coloqué, porque sí los tengo identificados, pero no los puse en razón de también tener esa duda de si ella lo va a abordar. Adelante, Lorena. Sí, yo en ese sentido quisiera agregar que es por lo regular se aborda desde el concepto de discapacidad, pero en el caso de las lenguas de señas indígenas es muy particular. Hay concepciones culturales diferentes de lo que es una discapacidad, de lo que no lo es, y también eso resulta también en mm, procesos sociolingüísticos muy particulares. Entonces, en el caso de Yucatán, eh, en un contexto sociofamiliar, sociolingüístico muy particular, no hay discriminación, ¿no? Entonces, pero sí lo hay cuando salen fuera de su comunidad, dentro de la familia, dentro de la comunidad, no la hay, pero sí cuando salen, ¿no? Entonces, sí hay aspectos culturales importantes relacionados también con la pertenencia a un grupo indígena o no. Hay diferencias sustanciales. Sí, yo creo que eso me ayuda a resolver y sí lo dejamos aquí, nada más que ya con esas precisiones que dicen los estándares y es que ahí sí hay, o sea, por eso les digo, ya hice una revisión así rápida, sé que me faltan documentos importantes, pero pues ya no me dio la vida, ¿no? Entonces, es por eso que estos estándares son así como muy generales, porque como les insisto, ya voy partiendo de aquí para la entrevista, si no, no podemos ligar ambos documentos. Ajá, entonces, bueno, para allá, perdón, Rosa. Sí, solo una última precisión. Yo sé que ya terminé, discúlpame, prometo que va a ser la última, pero tiene que ver con la primera parte, que si bien pensando que no tenemos mucho tiempo para trasladar esa discusión a los grupos que están involucrados, pensando un poco también desde la perspectiva jurídica y haciendo ese mismo esfuerzo por identificar, ¿no?, estos líneas de opresión como indígenas, afrodescendientes, tribales, pues a final de cuentas, a nivel nacional e internacional, estamos reconocidos como indígenas. Entonces, yo creo que en lugar de minorías, pudiéramos utilizar también esta perspectiva para amparar la elección, que si bien puede ser discutida, puede ser analizada, puede ser reflexionada y modificada más adelante o no, creo que desde lo jurídico tiene un fundamento, ¿no? Sí, de hecho, ahorita pues es que esto de minorías ya lo quitamos. Yo lo había dejado nada más para darles a entender a ustedes que los migrantes, dentro de una revisión que hicimos para un indicador, sí formaba parte de algo que denominamos minoría y entonces se había armado una definición, digamos, para englobar a todo el grupo. Pero sí, lo quito porque ya lo han comentado más de uno de ustedes, que no sería como correcto para no dejarlos en esa misma situación. Ahora sí, Rosa, adelante. Sí, yo nada más pensando en estos subgrupos, o sea, finalmente cuando se vaya a operacionalizar o distinguir distinguir a las personas que vas a entrevistar, pues finalmente tienes que partir de, o sea, en dónde entraría o qué condición en el contexto de la condición de vulnerabilidad. Porque esos grupos que están definiendo finalmente tiene que pasar para
o sea, como lo que dices del programa, ¿no? O sea, ¿qué se va a considerar indígena? ¿Qué se va a considerar? Porque al final, si vas a hacer una política o vas a hacer un modelo, vas a tener que decir, bueno, ¿quiénes entran en este modelo y quiénes van a ser los beneficiados con esto? Entonces, sí necesitamos distinguir algunos grupos, porque si no, o cuáles entrarían y cuáles no. Seguramente cuando ya te toquen las entrevistas va a salir que tienen muchas otras características dentro de ese grupo, pero a lo mejor a la hora que llegan las entrevistas ya vas a poder definir un poco más claro los subgrupos, porque a priori pareciera un poco más o menos claro, pero yo creo que a la hora de que ya tengas las entrevistas, se podría hacer la redefinición de quién entraría y quién no, porque incluso la cuestión de movilidad podría ser una causa y no una situación como tal. Entonces, este, ya sería cuestión de ver si quedaría en otra o sea, porque ahí ya los de movilidad pues podrían decir, bueno, hay una cuestión lingüística, hay una cuestión también una cuestión de religión, o hay una condición también de la propia movilidad. O sea, creo que va hacia distinguir para poder operacionalizar y atender a ciertos grupos. Entonces, sí tendrías que verlo posterior o sea, a priori sí, pero después poderlo modificar después de las entrevistas. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Igual las entrevistas pues solamente van a ser con quienes hemos podido contactar hasta entre ustedes que me han recomendado, que conocen, y pues esto ya también disminuye, ¿no? Y todo, sobre todo por el tiempo. Pensábamos hacer un flyer, pero ya no dio tiempo. Más aún porque teníamos que cortar la posibilidad de que se comunicaran con nosotros antes del miércoles, si no ya no me da tiempo de revisar los datos. Incluso tal vez por cuestiones simplemente metodológicas vamos a tener que convertirla en vez de encuesta, de entrevista a encuesta. Pues no me va a quedar de otra. Es que realmente les digo que no tenemos mucho tiempo, que hay que entregar datos, pero que esto que se presente pues sí sea lo más, pues lo más sólido posible, porque si no partimos de los estándares pasa como el documento que no quisimos mostrarles a ustedes por esa razón, porque no cae dentro de nuestras categorías como conceptualizamos dentro del programa Los Derechos Humanos, y no parten exactamente de los estándares, ¿no? Entonces, esa es la razón tanto técnica como teórica ahorita en este. Pero sí, yo voy a tomar en cuenta lo que ustedes me dicen, sobre todo lo que sí hemos estado, pareciera que perdiendo tanto tiempo en definición, pero creo que es central, porque si no, sí vamos a seguir construyendo sobre cosas que no están midiéndose finalmente dentro del acercamiento ya a las poblaciones que han experimentado esta situación. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a lo que sigue. Por favor, Mario, si nos ayudas. Más adelante, Mario, por favor, a donde viene un cuadro. Y no también sobrepasar el tiempo que ustedes tengan dispuesto, igual espero que puedan esperar un poquito, nada más para explicarles, si no pudiéramos resolverlo, pues en qué consiste el ejercicio, ¿no? Aquí estas son las necesidades, dimensiones y competencias que fijaron, pero el detalle está en que yo desconozco de dónde parte estas clasificaciones, al menos teórica. No sé si Ana sí tenga idea más porque se han trabajado así. Esto es lo que realmente necesitábamos preguntarles, pero a través de lo que ahí decía, y yo no sé si ustedes me querían preguntar algo, de dónde lo sacaron, porque ni siquiera tenía citado de dónde lo tomaron. Entonces, esa es la dificultad. Entonces, pensando así como estas son las necesidades, lo que ellos hicieron fue plantear sentidas, normativas expresadas en comparativas básicas técnicas, pusieron unas dimensiones socioeconómica y pusieron, por ejemplo, pues parte de la historia, de dónde salen, surgen, ¿no? No tengo yo la precisión y puedo asegurar que eso que pusieron es correcto, entonces por eso no lo doy a discusión. Solamente estas necesidades, yo así, para no dejar de responder a lo que nos está pidiendo el proyecto en estos momentos, si ustedes conocen
de dónde salen y surgen y pueden dar alguna idea dentro de una de cada categoría o de una que ustedes conozcan y pudiéramos mostrar cómo esto es lo que los expertos agregaron. Y lo que sí sería como importante, porque yo creo que eso sí ya va en función de la estrategia, qué tipo, bueno, también competencias. En competencias ellos no agregaron nada. O sea, nada, digamos, no hicieron categorías. Pero yo creo que las buenas prácticas que pudiéramos identificar irían mucho más enfocadas a algo que podamos aterrizar, porque al final de cuentas esto tiene que hacer, o sea, después será un pilotaje dentro de la UNAM para ver qué pudimos aportar de este trabajo de discusión. En cuanto a buenas prácticas, estrategias y recomendaciones que ustedes darían, ya digamos, para cada una de las categorías. No sé si a ustedes les queda como claro lo que les intento transmitir ahorita. Bueno, lo que sucedió con este proyecto es que surgió desde la Unión de Países Europeos y han venido estando ellos mismos reformulando, repensando. Inclusive al principio era como de pueblos vulnerados o de población vulnerada y se fue moviendo inclusive el concepto hasta esto, ¿no? De hablar de personas en condiciones o en situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, se fue moviendo esto. Pero lo mismo, o sea, estos criterios fueron cambiando a raíz de diferentes reuniones y se fue como modificando dentro del propio discurso, ¿sí? Lo que sí me parece es que, bueno, ya hay cosas que están muy rebasadas, como eso de hablar en términos de competencias. Y lo de las buenas prácticas, yo la verdad siempre que he estado allá, pues lo he puesto muy como con pinzas, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos señalaban buenas prácticas de que por ejemplo, recuerdo mucho, y esa me quedó muy grabada, de que los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad o afrodescendientes, etcétera, no tenían oportunidades en sus contextos, en sus regiones, y entonces los movían, por ejemplo, en la Universidad de Quito, ¿no? Los llevaban en Ecuador, estas personas estaban en diferentes regiones y ellos los movían hacia la Universidad de Quito y ahí la universidad les abría las puertas y a ellos no les cobraban, etcétera, etcétera. Pero la experiencia de que se narraba como una buena práctica, al final los mismos estudiantes decían, pues la verdad fue una experiencia muy dura, fue muy difícil, no compartían nada, ni cultura, ni alimentación, no conocían a nadie, ¿no? Muchos de ellos desertaron, o sea, entonces, por eso estas cuestiones de las buenas prácticas a mí sí me parece que hay que ser muy cuidadosos y hay que pensarlo muy bien, ¿no? Inclusive de estas reuniones hay varios compilados, hay varios materiales que se han publicado, principalmente de la Universidad Autónoma de Madrid, y es donde podrás encontrar muchos ejemplos, porque hay reuniones, me parece que la última reunión fue en Colombia, si no mal recuerdo, y ahí se reunieron también todas las universidades que pertenecen al programa y ahí muchos expresaban diferentes experiencias con el trabajo que se estaba haciendo al interior de las universidades y se hacían los compilados de estas reuniones. Entonces a lo mejor ahí podrás conseguir mayor información. Déjame ver si tengo por ahí a la mano algunos de estos links y se los comparto. Ujú. Te agradezco, Ana, porque sí, o sea, estamos fuera de contexto y pues les digo, sacando lo que podemos, porque yo creo que sí se pueden hacer cosas muy buenas y que es muy valioso ahorita el ejercicio que estamos haciendo para darnos a entender hacia estas universidades cuál es la postura dentro del enfoque de derechos humanos, que es lo que el programa maneja finalmente. Y no sé, pues a lo mejor todos tendrán sus razones para estas categorías, pero les digo, el detalle es que si nos hubieran mandado la metodología, pues sería más sencillo comprender el lenguaje que hablan ya, el trabajo avanzado, ¿no? Entonces, sí, lo de las buenas prácticas, yo les puse, por ejemplo, un ejemplo, me parece que de la relatoría me parece que de derechos económicos, sociales, culturales, que hablaban de poner cuotas de ingreso, o sea, ya pensando en qué prácticas reales podrían funcionar y que podrían servir para cada una de estas comunidades. Eso a mí me parecía muy buena idea. No sé si ustedes tengan algo parecido, que digamos esto sí en términos de práctica, pues sí podría funcionar. Incluso ustedes han sido profesores y yo creo que eso es lo mejor que ayuda de este grupo de expertos que han estado pues en esta parte, ¿no? Diana, adelante. Sí, yo estaba pensando en cuanto a esto de las prácticas. em,
Bueno, generar como generar en la universidad, en la UNAM y en todas las universidades, una especie de educación basada en valores y virtudes. Yo creo que toda la población necesita, pues, aprender a respetar al otro. El respeto es un valor y, bueno, entre otros valores, ¿no? Otros muchos valores que podrían entrar aquí. Yo nada más estoy mencionando esto del respeto. Y, por ejemplo, si hablamos de las virtudes, la virtud de la prudencia tendría que ser una virtud que tendríamos que aprender todos a desarrollarla. La prudencia tiene que ver con prever, antes de actuar, prever cuáles son las consecuencias de mis actos. Entonces, antes de hablar y decir o referirme a alguien que perteneciera a estos grupos que nos estamos refiriendo, tendríamos que ser prudentes en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que todas las problemáticas que se generan en las universidades por estas situaciones de relación entre todos, pues se generan justamente todos estos conflictos sociales porque no somos ni prudentes, o sea, no tenemos virtudes ni tenemos valores, ¿no? Entonces, no importa si el otro es diferente o no a mí, finalmente todos somos diferentes, ¿no? Aunque pertenezcamos al mismo grupo social, económico, político y religioso y cultural, finalmente todos somos diferentes, pero es inculcar una educación basada en valores, de darnos cuenta que aunque somos diferentes, hay algo que nos hace semejantes, que es justamente pues ser seres humanos, ¿no? En ese sentido, sí, sí yo veo la necesidad de generar tanto prácticas como estrategias que tengan que ver con la enseñanza de valores y virtudes. Esa sería, yo creo que la, la base ética de la cual deberíamos de partir. Y de alguna manera yo lo que veo de todos estos documentos que nos están mostrando, que hay una falta de sustento ético, ¿no? Y esa es mi sugerencia. No sé si por ahí iría la discusión. Y tomando lo que usted comenta, yo había revisado la cuestión de la interculturalidad también como uno de los conceptos, pero más allá de la interculturalidad, de las capacidades interculturales que debe de desarrollarse dentro de cualquier institución, porque yo pienso, bueno, a mí me tocó hacer este tipo de indicadores para medir en las políticas públicas cómo se maneja y era lo que abarcaba, digamos, la ética y demás valores, pero sí no podía quedarse solamente en querer respetar al otro, sino conocer al otro y también valorarlo en todo su significado. Entonces, bueno, creo que por ahí no sé si pueda quedar más esto de o sea, que ya abarque las capacidades interculturales, esto que usted menciona, nada más para precisar. Julia, ¿puedo participar? Sí, Jorge, y después Sí, Lidia y Lorena, por favor. Ya las vi, nada más denme tantito, una oportunidad. muy bien. Gracias, Julia. No sé en qué cajón de este cuadro puedan caber lo que voy a decir. Hay eh, pero lo voy a comentar. Yo creo que hay que distinguir lo que uno pueda proponer y decir al respecto de lo que estamos ahorita hablando, distinguiendo en las recomendaciones o características, pensando en que las deben aplicar las universidades existentes, las universidades públicas o privadas existentes para este sujeto de derechos. Esa es una. Lo que yo quiero más bien enfatizar es pensar en que, igual permítanme soñar, pero en ese proceso estamos, creo yo, porque ya les comenté que tenemos 10 universidades interculturales en México, es en un perfil de universidad propio a lo que acabas de decir, a la interculturalidad, que tenga este perfil de interculturalidad. En ese sentido, lo que yo destacaría es
que en este sentido, para garantizar el derecho a una persona con una cultura diferente en México, digámoslo claramente, creo que la mayoritaria sería la indígena, y así está en la Constitución. Por eso ahora en el artículo 2, México es una nación pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, estas universidades interculturales, creo yo, en eso estoy pensando, se debe destacar que debe ser en su lengua propia, es decir, la enseñanza del estudiante que reciba y que el profesor enseñe debe ser en la lengua propia del lugar. Si son varias, pues ahí les encargo la tarea, ¿no? Dependiendo del estado. Me refiero a la entidad federativa. También con programas de estudios propios, elaborados por ellos mismos, ¿saben? Por sus propias comunidades. Eso es otra tarea que de hecho está en la Constitución y no se ha cumplido. La otra característica sería también entonces con profesores propios, es decir, gente que sepa su cultura, su idioma. Eh, También con apoyos económicos, obviamente, ¿no? Yo creo que esto está relacionado con espacios propios, es decir, por lo que ya se comentó, no soluciona el problema que vengan y los bequemos en universidades en donde están fuera de su estado, de su situación cultural, y es más difícil. No, tenemos que llevarlas a estos espacios a nivel universitario, allá hasta sus comunidades. Sí, sería todo, Julio. Y le agradezco, de hecho, eso que usted mencionaba, yo lo iba leyendo así como en los estándares en mi mente y digo, sí, o sea, es que esas son las cosas que podemos hacer, cosas que se puedan aplicar y que les digamos, es que hay fundamento, hay de dónde decir, es la obligación del Estado y si no sé si del Estado, de las mismas instituciones que forman parte de la educación o de este sistema educativo. Ahora sí, Ligia, si me ayudas, por favor, con tu opinión. Sí, yo iba a preguntar y a reflexionar sobre el renglón este de las competencias, ¿no? Porque creo que puede ser muy valioso que frente a las vulneraciones, ¿no? Más allá de las vulnerabilidades a la opresión histórica, le confrontemos o sea, al centrarnos en las fortalezas, ¿no? Y con esto quiero decir el reconocimiento de las capacidades de las personas. Hay que asumir que hay competencia, ¿no? O sea, y me refiero a capacidad de, ¿no? Y en ese sentido, creo que sería importante visibilizarlo, aunque me cuesta trabajo pensar en que sean específicas de un grupo o de unas, sino que hay que asumir una competencia generalizada. Entonces me cuesta trabajo esa línea, pero me parece valioso pensar en un enfoque centrado en fortalezas, ¿no? O sea, sí hay que visibilizar las vulnerabilidades, pero también pensar que hay una capacidad para estar en la universidad, una capacidad para aprovechar, una capacidad para salir adelante, para cumplir los criterios curriculares, etcétera, ¿no? Esa sería. Y luego, bueno, creo que una de las buenas prácticas que yo he identificado, que hemos puesto por acá en práctica, ha sido como la apertura a la hora del encuadre de las clases, la apertura de un espacio, de una forma de comunicar la necesidad de ajustes específicos. Y esos ajustes pueden ser por discapacidades, por vulnerabilidades, por condiciones, etcétera. Mucho de lo que expresa el alumnado a veces no es, son más bien, sí son problemas económicos que tienen que ver con la migración, por ejemplo, ¿no? Que están aquí
su familia se acaba de mudar a la ciudad o que vienen solos a estudiar, ¿no? Pero pueden igual expresar a veces, pues yo también trabajo, ¿no? O padezco bueno, estoy en tratamiento por la depresión. Es decir, no hay como un catálogo de cosas que puedan decir, sino más bien ellos dicen qué condiciones podrían poner en riesgo su participación en la clase y qué propondrían o qué necesitarían para estar, ¿no? Entonces, muchas veces son ajustes mínimos que podemos hacer en clase, como esperarles un día más para entregar una tarea, ¿no? O a justificar alguna inasistencia porque había una condición que lo ameritaba, ¿no? En algunas otras cosas pueden ser sí cuestiones en las cuales necesito esto por escrito, porque si solo me lo dice en la clase, se me puede ir por cuestiones lingüísticas, ¿no? No me voy a acordar, o no voy a entender qué necesitas de mí. Entonces, por favor, pásame las instrucciones por escrito. Ese tipo de detalles que no, pues, que implican diversificar un poco la manera en la que damos la clase, sí, pero es un reconocimiento a esa multiculturalidad que tenemos en el alumnado. Y lo cierto es que acá en la facultad hemos visto que pensamos en esta formación ética, tenemos ya materias específicas para eso, pensamos en la formación multicultural del alumnado porque pensamos que alguien que vaya a ejercer la psicología no puede no ser sensible a estas cosas, ¿no? Pero nos ha costado trabajo vernos hacia adentro como una institución sensible a estas cosas, ¿no? Que se comporte de manera ética y que se comporte de manera multicultural, porque pues la práctica docente, pues es muy tradicional, ¿no? La vamos siguiendo a partir de la propia experiencia y entonces la vamos replicando así. Entonces, el trabajo con docentes y la formación en este tipo de habilidades para ajustarse a las necesidades es muy necesaria. Entonces, yo igual pondría eso en buenas prácticas y en recomendaciones la formación docente. Gracias. Mire, ya tenemos abierto el micrófono. Lorena, por favor. Lorena, si gustas abrir tu micrófono. Sí, verdad que sí. Bueno, esta parte sí es un poco, bueno, como todas las cosas, es complicado resolver ahora. Sin embargo, yo haría tres propuestas aquí. Una sin duda tiene que ver con lo que ya se ha mencionado, no con este enfoque humanista, que creo que es lo que de diferentes maneras estamos manifestando. Lo segundo también ya se ha mencionado y tiene que ver con este enfoque intercultural. Y creo que sería importante hacer una transversalización a través de la revisión de diferentes programas de estudio, ¿no? Para hacer esa transversalización. Y derivado de lo último que tiene que ver con la interculturalidad, por lo regular, cuando hablamos de interculturalidad, pareciera que solamente somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos, nosotros tenemos que aprender cómo son las funciones de las instituciones y pareciera que es un proceso unilateral. Entonces, sí creo que es importante que sea un proceso en ambas direcciones, en donde justamente las instituciones educativas, sobre todo de lo que estamos hablando hoy, hagan ese compromiso, por ejemplo, de transversalizar una perspectiva de pluralidad. Y cuando hablo de pluralidad no es solo reconocer que tenemos muchas lenguas, pero también tenemos muchas lenguas, una pluralidad de lenguas, una pluralidad cultural, tenemos pluralidad jurídica, por ejemplo, y estoy pensando específicamente en los programas de formación de la Facultad de Derecho, ¿no? Tener esta perspectiva transversalizada
y también reconocer la pluralidad epistémica, ¿no? Que tiene que ver con lo que el compañero Jorge Alberto nos mencionaba previamente, pero hacerlo desde la institución, lo cual pudiera contribuir a construir una perspectiva antirracista. Yo sé que es un concepto no muy difundido, eh, pero creo que es una perspectiva importante a tener en cuenta, ¿no? Transversalizar las perspectivas humanista, intercultural, pero desde esta fortaleza de las pluralidades y, por supuesto, la antirracista, porque eso nos permite pasar de esta etapa de clasificación, ¿no? De clasificarnos que si somos indígenas, entonces no somos afromexicanos, y si somos afromexicanos, entonces no somos indígenas, y pasar a esta perspectiva un poco más amplia y más compleja, ¿no? De que habemos personas que solo somos indígenas, pero también somos afromexicanos, somos indígenas, pero no hablamos la lengua, somos indígenas, pero hablamos una lengua de señas, somos indígenas y no tenemos religión, somos indígenas, pero tenemos una religión específica, ¿no? Más que clasificar, ya podamos pasar a un análisis más complejo y más profundo de las individualidades y de esas pluralidades que forman, que sustentan nuestro país, pero que eso se ve reflejado, ¿no? Entonces yo pienso que tal vez esos tres enfoques pudieran, transversalizados, pudieran contribuir a este ejercicio de derechos, ¿no? Eh, y eso toca en definitiva a temas de competencia, porque si estamos conscientes de que hay una pluralidad lingüística, pero también hay una pluralidad epistémica, eh, creo que nos da más herramientas para poder reconocer las individualidades de las personas cuando nos comunicamos con ellos, sus necesidades, sus valores también, ¿no? Valores culturales, lingüísticos, personales, individuales que hay detrás, ¿no? Ahora, con respecto a las buenas prácticas, sé que es un concepto que viene mucho desde derechos humanos, entonces yo me he encontrado con ellas. Yo no la desecharía, sin embargo, creo que en el caso de la UNAM, pienso que hay muchas áreas de buena oportunidad, ¿no? Hay muchas áreas de buena oportunidad, hay actividades que además de las que describieron en los salones, que de manera individual las y los docentes intentamos aplicar, a nivel institucional también hay áreas de oportunidad muy importantes. Por ejemplo, el programa PUIC, ¿no? Que ya se ha mencionado. Yo me pregunto, por ejemplo, para este tipo de proyectos o cualquier otro tipo de estudios, creo que tendrían como esta información, esta vinculación con los estudiantes. Yo conozco algunos, me han pasado datos de algunos otros, pero yo esperaría que programas como el PUIC, que llevan muchas generaciones, tengan como esta vinculación con los alumnos y sobre todo, y aquí va la parte de oportunidad todavía más importante, es que den un seguimiento, dan becas para que estudien, pero y después, ¿cómo sabemos en dónde se están insertando esos estudiantes, no con esos perfiles? Creo que la UNAM, siendo la institución que es, no a nivel de México, a nivel latinoamericano, y yo me atrevería a pensar que todavía más, la UNAM tiene esta gran fortaleza, esta gran oportunidad de incidir a que se vayan generando perfiles laborales en donde tengan cabida estos becarios de la PUIC, ¿no? No solamente becarlos y que más o menos sopesen esta situación de movilidad, más todo lo emocional y lo psicológico que atraviesan, sino que además pueda verse fortalecido y reflejado en crear una situación laboral que esté vinculado con su lengua, con su identidad, ¿no? Y su cultura. Eso realmente creo que abonaría a esta parte también de interculturalidad. Otro aspecto que veo como una gran área de oportunidad dentro de la UNAM pudiera ser, por ejemplo, que algunos colegios y algunos posgrados imparten lenguas indígenas. Yo fui docente de lengua maya por muchos años en el posgrado de estudios mesoamericanos y también en el Colegio de Desarrollo y Gestión Interculturales.
pero muchas de las veces, pese a que hay alumnos que están muy entusiasmados en aprender en aprender lengua maya o cualquier otra como segunda lengua, llegado el momento de elegir entre continuar su aprendizaje de lengua indígena o aprender una lengua que se le requiere para su titulación, una lengua extranjera que se le requiere para su titulación, siempre se inclinan por una lengua extranjera. O sea, inglés, evidentemente, nos guste o no, pues creo que es un poco por defecto, pero luego están aprendiendo alemán, que bueno, si bien es importante, no es tan necesario. Y mucho, bueno, en el área donde yo donde he sido docente, muchas veces es en el área de humanidades, ciencias sociales, son lingüistas, antropólogos, que sí van a utilizar la lengua maya para su investigación, pero no alemán o no francés, ¿no? Y sin embargo, terminan estudiando estas otras lenguas extranjeras y no profundizan en la lengua que van a estudiar o la lengua de la población con la que van a trabajar, ¿no? Entonces, sí creo que es una buena idea, ha sido una buena iniciativa que tienen los diferentes programas a nivel de licenciatura y posgrados, pero todavía hay un área de oportunidad, ¿no? Que, por ejemplo, esas lenguas indígenas sean reconocidas como oficiales para la titulación, ya sea que la adquieras como segunda lengua o como tu lengua materna también, ¿no? Porque esto fortalecería no solo el uso de la lengua, sino también nuestras identidades, y también la UNAM estaría haciendo este camino para ir creando estos perfiles laborales que nos permitan, pues ahora sí que, así como todos los demás mexicanos, laborar usando su lengua, usando nuestra lengua y también en consonancia con nuestra cultura, ¿no? Entonces, y eso, nada más para cerrar, pues en definitiva tiene que ver también con lo que comentó el compañero González Galván, ¿no? Esto sería muy utópico dentro de la UNAM, pero no lo veo imposible. No lo veo imposible porque así de que tengamos clases en nuestra lengua indígena, sobre todo pensando en las ENES, en las escuelas que están fuera que tienen sedes en diferentes entidades federativas, creo que podrían ser una gran oportunidad para que, si no todas las asignaturas, por lo menos otras asignaturas diferentes a la lengua, por ejemplo, no sea para aprender maya, sino tener una clase de sociología, una clase de pluralismo jurídico o de derecho indígena en nuestra lengua, ¿no? Por poner solo algunos ejemplos. Entonces, yo creo que sí, es utópico, pero como dijo el compañero, se vale soñar. Sí, sí, porque es la idea, ¿no? O me permito soñar, sí. No, yo creo que todos nos permitimos soñar y eso es válido, ¿no? Pero lo importante es que se pueda practicar, se pueda hacer algo que tenga algún impacto, digo. Yo no sé si un éxito total, pero sí, sí se puede sugerir cosas muy buenas. Ana, por Es favor. la UNAM, es la oportunidad de oro. Ana. Bueno, ya les envié los documentos en los que yo he participado en las diferentes reuniones de este trabajo con Erasmus. Y bueno, básicamente a mí me gustaría que si se pudiera hacer ciertas estrategias, lo que ya señalaron los compañeros, ¿no? En el trabajo sí con los docentes y las docentes desde la perspectiva de género y en los derechos humanos de manera amplia y profunda para el trabajo en el aula. Pero también es importante pensar en las diferentes dimensiones de las opresiones. Y esto tiene que ver con la dimensión estructural, donde está todo el no tener acceso hacia los derechos que todos y todas, ¿no? tenemos, hacia una dignificación del derecho a la educación. Y eso es muy importante que se debe de tomar dentro de este marco, ¿no? En el que estamos moviéndonos precisamente en qué se va a hacer y qué acciones institucionales se pueden dar para acercar a las personas al ejercicio fáctico de sus derechos. Eso me parece que es súper importante. En cuanto a lo hegemónico que tiene que ver con las relaciones que se dan ya en las culturas escolares, por así decirlo, y en este caso en
la cultura académica en general, pues ahí sí necesitamos atender desde los derechos humanos y con la perspectiva de género, tanto la formación de todas las personas que van a estar en contacto con nuestros estudiantes, que tiene que ver con administrativos, personal de auxiliar, de apoyo y todas las personas que son directivos y gente que está en todos los niveles de la estructura de la universidad misma. Porque si no se tiene esta cultura por los derechos humanos y la perspectiva de género, difícilmente vamos a hacer un cambio y a erradicar todas las prácticas que no estamos de acuerdo, ¿no? Y no vamos a poder proveer también a las personas de estos derechos, ¿sí? Entonces, obviamente necesitamos, pues, incidir tanto en diferentes programas de tutoría que den continuidad a estos estudiantes que vienen de fuera, que no están, pues, dentro de la cultura hegemónica académica a la cual se van a insertar. Necesitamos darles todo un soporte, un acompañamiento. En uno de los proyectos que les compartí fue precisamente, si se podría llamar, no lo quiero tomar así, pero bueno, lo voy a nombrar así porque aquí lo dicen, ¿no? Una experiencia exitosa fue generar un grupo de trabajo con estudiantes que tenían diferentes problemas socioculturales, económicos, o sea, la gente que está, ¿no? Como vulnerabilizada, por así decirlo, estudiantes en cuestiones de vulnerabilidad, específicamente mujeres, y ellas tenían principalmente cuestiones sociales, familiares, que les complicaba la estancia en la universidad, ¿no? Entonces, gracias a este grupo que se generó, fueron estudiantes que hicieron redes y que se sostuvieron unas a otras, claro, con el acompañamiento de algunos docentes, fortaleciendo su inserción y su estancia y el término, ¿no? de su formación en la universidad. Entonces, ese es uno de los documentos que por ahí les compartí. Y ese tipo de experiencias donde se tiene que involucrar todos los niveles, el nivel institucional hegemónico y obviamente uno de los más importantes que es pues relacional, ¿no? Pues sí, las relaciones interpersonales que se desarrollan en cualquiera de los niveles estructurales de relación para que estos estudiantes tengan a bien terminar la educación superior de la mejor manera y de una manera digna pues atendiendo todas sus necesidades. Y bueno, pues lo último que a mí me interesa mucho también y que se debe de sostener también es esta relación, no nada más en lo inter, ¿no? Sino también en lo intra. Esta persona, cómo se siente, cómo se autoidentifica, de qué manera se ve en sus capacidades o no capacidades con la universidad, con la adaptabilidad a esta cultura académica donde él no pertenece. Y esto lo hablo de manera general, en lo que sostenía hace rato Lorena, ¿no? Esta relación intercultural, hay que estar muy claros de que cuando vienes de un modelo pues de educación media superior y te integras a un modelo de educación superior, estás llegando a otro tipo de cultura, otro tipo de cultura académica. Entonces, todos y todas los estudiantes que ingresan a la educación superior necesitan un montón de herramientas, ¿no? Que esto decía Ligia, estas competencias pues cómo se sienten ellos, cómo se sienten ellas, cómo se identifican, cómo se autorreconocen frente a esta nueva cultura académica a la que ellos van a tener acceso o no, ¿no? Dependiendo del desarrollo de sus habilidades lingüísticas, de sus habilidades cognitivas, de sus habilidades de adaptación a esta nueva cultura académica. Y entonces todos esos elementos son indispensables tanto para cuando por fin logran ingresar a la educación superior, puedan tener elementos que les podamos acompañar para poder terminar, ¿no? Y egresar de la mejor manera y que realmente se sientan escuchados, se sientan bienvenidos, bienvenidas, se sientan atendidos y se sientan reconocidos dentro de la institución y que ellos son parte de la institución. Entonces yo creo que son todos estos elementos y pues la tutoría en muchos sentidos es muy importante y creo que son de los elementos que más se carecen, ¿no? En modelos educativos superiores y pues la verdad la Universidad Autónoma con esas matrículas tan impresionantes que se tienen, ¿no?
A mí me tocó pelearme por una banca para poder quedarme en un aula, ¿no? Entonces, o los horarios también, tener la clase a las 8 de la noche, salir a las 9 y no encontrar ni siquiera Pumabús con que regresarte. O sea, son muchísimas cosas. Mujeres, las mujeres, ¿no? Al salir de esas aulas tan lejanas, cómo te expones. O sea, hay un montón de elementos que muchas veces pues no se pueden cubrir, pero la tutoría me parece que es una de las, porque ¿con quién platicas todo esto, no? ¿Con quién te acercas? Siendo que somos un número más dentro de estas cifras tan inmensas y de esta ciudad universitaria. Y también en las otras, por ahí decían los compañeros, ¿no? Y las compañeras, ¿cuáles son las otras sedes de la universidad donde también los números de estudiantes y estudiantas pues rebasan la capacidad misma de la institución? Yo creo que sí son, estas cosas son las que se tienen que tener en cuenta y mirar cómo podemos atender desde todas estas macroestructuras y microestructuras las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes y de nuestros estudiantes. Y el foco, si bien está en los docentes, también es importante involucrar a todas las personas que estamos en contacto y que permitimos que la vida en la universidad se dé. Muchas gracias, Ana. Les digo, ya no intervengo en todo para no hacer más tiempo, pero sí de esto que ustedes comentan, muchas cosas ya están captadas dentro de la entrevista que se les va a hacer a las personas. Sí voy a reformular algunas cosas, sí son dos ámbitos, el educativo y después aunque sea el inicio al trabajo, algunas de las preguntas, a ver qué diferencia hubo y qué pérdida, porque también le importa mucho la asimilación, ¿no? Finalmente, la necesidad de ya entonces perder tus características propias por el tiempo que has estado, por la formación que has recibido y por lo mismo que el mercado laboral te exige. Entonces, espero cachar todo lo que ustedes me comentan. Yo agradezco que pues me han dado este tiempo muy valioso porque de verdad que sí nos hace falta sentarnos a reflexionar estos temas. Ya nada más por último, de todo lo que me han dicho, puedo sacar un documento, pero si ustedes, o sea, esto sí es en libertad, me quisieran mandar este cuadro contestado o las preguntas mismas, y como les comento, para que pueda entrar dentro del documento, pues más tardar el jueves por la mañana, digo, no para presionarlos, simplemente para expresarles la necesidad que tengo del tiempo para poder escribir. Y sí, muchas de las cosas seguramente van a ser utilizadas dentro ya del marco general que pues tiene como base la igualdad, ¿no? O sea, tendremos que partir del principio de igualdad que merece cualquiera y cada uno de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues si gustas, Mario, dejar de compartir, vamos a hacer digamos, una foto panorámica y pues con esto yo termino, salvo que ustedes quieran comentar algo. También dentro de las preguntas viene si conocen ustedes a alguien que pueda yo entrevistar por la experiencia que tienen, contactos que hayan guardado y demás. Sería muy útil, ¿no? Que me mandaran los datos, yo me hago cargo de preguntarles si quieren ser entrevistados o encuestados y pues ya sería mi correo, por favor, cualquier cosa que quieran agregar. Y pues yo, como les comento, les agradezco de verdad, porque sí abrieron mi panorama, abrieron muchas ideas y creo que sí podemos construir un documento bastante sólido. No sé, ¿alguien más? ¿O ya así terminamos? No tenía la duda de estas personas que comentas serían, pueden ser expertas también. Lo que pasa es que por el tiempo no me atrevía a decirles, pero podrían ser otras expertas. Sugeriría que fuera ya ahorita nada más personas para entrevista, porque si no, no les podríamos transmitir todo esto que hemos hablado para hablar el mismo lenguaje, ya que quedemos, digamos, como el grupo que pudo participar, no que sea excluyente, sino que pudo participar en esta primera parte, ronda, ¿sale? Y pues muchas gracias y que tengan un muy buen día, buen provecho. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, hasta luego. luego. Hasta luego. Bueno, foto. Sí, me enteré. Este,